El manga nos cuenta la vida de Ishizuku Riku, un estudiante de preparatoria común y corriente que durante una clase despertó algo agitado después de haber tenido un sueño algo intenso con la novia de su amigo llamada Misuse Shizuku. Toda la clase se dio cuenta de ello, haciendo que su profesor le llamara la atención por haberse dormido, mientras que Shizuku le hacía burla de manera coqueta con que no se la podía sacar de la mente. Al término de las clases, ambos se juntan y la chica se comenzó a burlar de Riku de que no es buena idea que piense de esa manera de ella. Este se lo niega, aclarándole que no es que le guste o nada por el estilo, ya que para el prota fue un sueño muy aterrador. Ella, curiosa por el sueño, le pregunta qué clase de sueño tuvo, y ese sin querer le revela que soñó con la gran trama que tiene. Shizuko, de manera muy coqueta, se le acerca mucho al prota para decirle al oído que quizás ese sueño se pudiera cumplir. Riku, de una manera muy sorprendida, la aleja rápidamente de Shizuko para que no dijera cosas sin sentido, cuando de repente va llegando Sora Yokuto, el amigo de Riku y novio de Shizuki, quien estaba muy triste de que sus amigos, refiriéndose a su novia y a Riku, estuvieran en una clase diferente a la de este, puesto que desde que estaban muy pequeños siempre habían estado en la misma clase, haciéndosele raro que ahora por ahora sea diferente. Shizuku, como la supuesta novia perfecta que es, fue a consolar a su novio para que no se pusiera demasiado triste, cosa que hizo que Riku se diera cuenta que el par de tortolitos lleva un año de que iban a ser novios, así que se le hacía algo incómodo que estuviera cerca de ellos, por lo que cuando los enamorados estaban por ir a la cafetería, invitan al protagonista para que los acompañe, pero este rechaza la idea puesto que tenía otras cosas por hacer, así que Sora se despide de su amigo diciéndole que lo vería mañana, y Shizuku, de una manera muy coqueta, de igual manera se despide. El prota, al llegar a su casa, estaba algo confundido por lo que había pasado ese día, ya que no era normal que tuviera sueños de ese estilo con la novia de su mejor amigo, por lo que cuando de repente alguien toca su puerta, y cuando fue a abrir, se terminó encontrando con Shizuku, quien aunque estaba lloviendo lo fue a visitar. Este la invita a pasar, pero le pide que espera fuera de su habitación para que la ordenara rápidamente. Mientras esta lo espera, le llegó un mensaje llamada de alguien que no se nos especifica quién es, haciendo que ella solo lo ignorara y entrara a la habitación de su amigo, aunque este le deja claro que no la dejará que se quede a dormir ni nada por el estilo. Mientras ambos estaban sentados en el suelo, se estaban tornando un silencio algo incómodo, y como el prota estaba teniendo algo de calor, estaba por prender el aire acondicionado. Sin embargo, Shizuko no se le permitió puesto que se le acercó demasiado. Ella le menciona que su temperatura corporal estaba muy caliente, revelándole que desde que lo ha conocido siempre ha sido así, tomándolo de las manos en ese momento porque según estaban frías y recargándose en su hombro muy sonrojada. El prota, estando al límite de lo que podía soportar, le pide que se aleje y no haga ese tipo de cosas ya que solo son amigos. Shizuko, confundida por ese motivo, no se le hace algo raro lo que están haciendo, puesto que desde que eran pequeños se han tomado de las manos, además de que jugaban al caballito juntos, acostándose en su regazo en ese momento. Ella le revela que había tenido una discusión fuerte con su novio, no entrando en detalles, pero sabía ahí muy bien que no debería de haber ido con él. Sin embargo lo hizo. Ese, con tal de hacer sentir mejor a su amiga, le sugiere que se quede a dormir en su casa, asegurándole que no va a tener ningún problema si lo hace. Shizuka acepta muy gustosa esa propuesta, encimándosela al prota para mencionarle que como le había dicho que había soñado con ella durante la clase, le iba a hacer realidad su sueño. El prota le pone un alto pidiéndole que no lo haga. Ella acepta su petición, acostándose en la cama y pidiéndole prácticamente que le diera. El prota, al no poder resistirse más, casi cae rendido ante sus instintos más bajos, cuando de momento alguien tocó la puerta de la casa de Riku, pues resulta que era su amigo quien lo estaba buscando. El prota, tratando de esconder a su amante, le pide que se oculte rápidamente, pero resulta que en realidad Shizuku fue a su casa para burlarse un poco de Riku por el sueño que había tenido con ella, yéndose en ese momento con su novio. Este, al volver a su casa, se pregunta si todo lo que había dicho ella fue verdad. Revisando su celular, se encuentra con un mensaje de Shizuku, en donde le decía que quizás iba a regresar a su casa en la noche por su paraguas que se le había olvidado, mirándolo de una manera muy coqueta mientras se iba con su novio. Riku estaba dudando si iba a soportar todo un año con las actitudes que Shizuku estaba teniendo con este. Al día siguiente, nuevamente Riku volvió a dormirse en clase y despertó muy alterado al volver a soñar con la novia de su mejor amigo. El profesor, harto de esa situación, le llamó la atención con que si lo volvía a hacer lo llevaría para la dirección, pero este no le estaba poniendo atención, ya que solo se le estaba quedando mirando a Shizuko por lo avergonzado que estaba. En la hora del almuerzo, ella trata de llamar a Riku para que comieran juntos,
pero este, sin voltear a mirarla, se va rápidamente para otro lado, evitándola a toda costa para no causar más malentendidos. El prota nos revela la verdadera razón por la cual está evitando mucho a Shizuko, pues resulta que cuando ella comenzó a ser novia de su mejor amigo, todo marchaba normal como de costumbre, pero ella comenzó a tener un comportamiento bastante coqueto cuando se dirigía a este, ya que cada vez que se le acercaba actuaba de una forma que no es normal para los amigos que son, ya que incluso quería que le diera de comer en la boca, cosa que Riko no hizo jamás, por lo que antes de que se diera cuenta, empezó a ver de otra forma a la novia de su mejor amigo, así que mejor decidió evitarla a toda costa para que las cosas no pasaran a mayores. Cuando de momento, Shizuko aparece en escena, por lo que cuando el prota intentó escapar nuevamente, ella lo atrapó para que no huyera, mencionándole que no tiene ningún tipo de sentido el por qué huye cuando le ve. Preguntándole por qué lo hace, Riko le revela que huye de ella porque tiene miedo de que haga algo raro, pero ella le deja claro que no lo haría. La razón por la cual lo está buscando es porque quiere de vuelta el paraguas que olvidó el día de ayer en su casa, mencionándole que le había mandado mensaje en line para avisarle que iría a recogerlo. Está un poco más tranquilo por la situación, acepta devolvérselo, yendo para su casa en ese momento. Pero lo raro es que en el transcurso del camino, Shizuko lo estaba tomando del brazo sin soltarlo, y la razón de esto era porque no quería que escapara nuevamente el prota. Riko, un poco incómodo por esa situación, le menciona que no lo tome del brazo, ya que puede que su novio los termine viendo, pero a ella no le importa ese hecho, dándole igual si los ve o no. Incluso para llevar las cosas un poco más subidas de grado, lo tomó de la mano. Eso solo dejó más confundido al prota, puesto que Shizuko estaba actuando como si lo que pasó anoche jamás hubiera sucedido. Así que al llegar a su casa, ese le pide que espere afuera mientras entra por su paraguas. Sin embargo, ella lo terminó ignorando y entra a la casa sin invitación alguna, empezando a sacar conversación, diciéndole que ya había pasado tiempo desde la última vez que había venido a su casa. Shizuko, de una manera algo coqueta, sabía que le había permitido entrar a su casa cuando no estaba ninguno de sus familiares, a pesar de lo que sucedió la vez anterior en su cuarto. Sorprendido por ese hecho, pensó que quizás ella lo iba a olvidar, pero para Shizuko se le hacía algo imposible de olvidarlo, solo actuando como si nada hubiera pasado porque no le quedaba de otra, reclamándole porque le había estado evitando bastante tiempo. Y aunque el prota se intentó justificar, Shizuko no le creyó para nada. En ese momento le propone que continúen con lo que dejaron pendientes anoche. Riko, dudoso, por eso se lo niega, aunque tampoco lo acepta, así que se le estaba acercando mucho al grado de que estaba a punto de besarlo. Pero al ver que el prota estaba dudando mucho, cambia de opinión rápidamente, poniendo como pretexto que lo que estaban haciendo estaba muy mal, tomando su paraguas y yéndose para su casa. Sin embargo, Riko lo detiene para que no se vaya, puesto a que la quería acompañar hasta su casa. En el transcurso del camino, Riko le menciona que no debería de decirle eso a cualquier hombre con el que se quede sola, lo que le dijo anteriormente. Eso se lo tomó como una ofensa a Shizuko porque el único que se lo ha dicho fue al prota, no pudiéndose creer que la catalogara como otro tipo de chica. Ese se disculpa por ese motivo, pero ella no lo perdonó fácilmente, queriendo que le hiciera un favor como compensación por lo que dijo. Él se acepta si es algo que pueda hacer, por lo que ella le pide que le deje quedarse a dormir en su casa. Como el prota había aceptado que Shizuko se quedara a dormir en su casa, al día siguiente igual invita a Sora para que los acompañara en su supuesta pijamada. Sin embargo, ese se había negado, ya que era una propuesta muy repentina, además de que tiene otras cosas por hacer y no podía dejarlas a un lado, por lo que Riko le menciona que en realidad esa fue idea de Shizuko, su novia, ya que quería animarlo un poco para que no se sintiera triste de que le haya tocado en clases diferentes. Solo de esa manera Sora aceptó quedarse en la casa del prota, aunque Riko le pide que no le diga nada de eso a Shizuko porque es una sorpresa. Al llegar el día de la pijamada, Shizuko estaba algo desconcertada del por qué Sora, o sea su novio, estaba ahí con ellos, preguntándole con una cara enojada a Riko qué significaba eso, acercándosele muy enojada en ese momento, ya que no entendía por qué Sora estaba con ellos, si se supone que iban a estar solos. Riko le explica que sí la dejó que se quedara en su casa, pero jamás dijo que no podía invitar a otras personas, y al ver que sus palabras tenían lógica, sabía que no podía hacer nada al respecto, pero con una mirada algo coqueta le deja claro que eso no le iba a detener para que ambos pudieran estar juntos. Sora les pregunta a ambos qué tenían planeado hacer para animarlo. En ese punto ella comprende que Riko trajo a Sora a base de engaños, pero no podía revelar la verdad porque iba a quedar como la villana, así que solo le sigue el juego. Como no tenía nada planeado, le pide a Sora que elija la actividad que quiera. De esa manera los lleva a un lugar en donde solían pasar tiempo juntos cuando eran más pequeños, un tipo casa en donde dejaron bastantes cosas que les trajeron bastantes recuerdos en ese momento. Shizuko se puso a buscar algo con mucha curiosidad,
encontrando un libro subidito de tono que el par de tortolitos se había guardado anteriormente. Dejando eso de lado, Rico propone que jueguen algún juego de los viejos tiempos, pero Sora no le pareció la idea, puesto que ya no eran unos niños, así que debería de jugar otro tipo de juegos acorde a su edad. De esa manera terminaron jugando a las escondidas, y a quien le tocaba atrapar a sus amigos fue a Rico, encontrando rápidamente a su amigo Sora, quien era alguien muy predecible porque siempre se estaba moviendo. Rico le menciona que no ha cambiado para nada, siguiendo siendo el mismo chico impaciente de antes. Este se lo confirma, revelándole que cuando eran niños le enojaba mucho que le encontraban rápidamente. Por ese motivo mejor se iba a su casa sin decir nada, admirando tanto a Rico como a Shizuku porque ellos eran muy buenos para buscar escondites. Rico se lo confirma, pero en ese justo momento, Sora se le acerca mucho al prota para preguntarle si acaso le estaba escondiendo algo de lo que quisiera contarle. El prota, al ver que Sora pensaba que le estaba escondiendo algo refiriéndose a lo de Shizuku, se comienza a poner algo nervioso, pero resulta que se refiere a lo que tenía en sus bolsillos, encontrándole un poco de comida que según no quería que se encontrara. El par de amigos se van a sentar por un momento. Solo mientras estaba comiendo lo que trajo porque tenía mucha hambre, le agradece a Rico por haberle llevado comida. Ese le menciona que en realidad esa comida no es para él, no dándole importancia al asunto. Sora le comprende sintiéndose como si le estuviera ayudando de más por alguna razón, preguntándole si trae otra cosa en el bolsillo, cosa que sorprendentemente sí llevaba, mencionándole que tenía una serie de objetos por si llegaba a ocurrir algún accidente, haciéndosele muy necesario que tuviera todo eso, cosa en la que Zoro le da la razón, para luego irse para otro lado. Esta quería competir contra Rico para ver quién encontraba más rápido a Shizuku, mencionándole que se esforzaría mucho para poder ganarle esa vez, teniendo una determinación para que en verdad pudiera ganar. Así que mientras el prota estaba buscando a Shizuku, metiéndose en medio de dos árboles, ella de la nada lo termina jalando para acostarlo en su regazo, diciéndole con una mirada coqueta que lo había encontrado, revelándole que había supuesto bien porque sabía que iría tras ella. Por ese mismo motivo de que lo encontró primero es que ella había ganado. Es eso que Rico se sonrojara, no entendiendo por qué lo hizo si estaba con la novia de su amigo, diciéndole que solo fue pura suerte de lo que haya encontrado, porque había la posibilidad de que ambos fueran a buscarla juntas. Pero eso no se le hacía posible a Shizuku, porque sabe que Sora iba a aprovechar esa ocasión para poder combatir contra el prota. De todos modos, si no hubiera sucedido eso, Sora jamás lo hubiera podido encontrar. Rico no cree en las palabras que estaba diciendo Shizuku, así que ella, para comprobarlo, le pide que le ponga a prueba, apagando la luz de la linterna de Rico para ver si es que Sora los podía encontrar a ambos. Los dos se quedaron en silencio un par de minutos, situación que se le estaba haciendo algo incómoda a Rico, puesto que estaba muy cerca de ella, quien olía muy bien. Cuando de momento, ella quejándose le dice que le había picado un insecto. Rico, al ser un hombre que resuelve, le da la crema que tenía en su bolsillo. Sin embargo, ella quería que se le untara porque el bicho que le había picado fue en la espalda. Este sonrojado por eso se niega a toda costa, pidiéndole que lo hiciera ella misma, cosa que no aceptó porque no podía hacerlo. De esa manera el prota tuvo que tener mucho valor para hacerlo, puesto que era una situación bastante vergonzosa por su parte. Pero Shizuku, con tal de molestarlo, le pide que ahora le unte crema pero ahora en frente, cosa que Rico no hace, sabiendo que a ella solo le gustaba molestarlo. Shizuku se lo confirma, ya que se le hace algo gracioso hacerle bromas, pero para en algún momento para que no piense que lo está tomando en broma por completo, ya que no le gusta que le tomen de juego a las personas que son importantes para ella. Cuando de momento se le encima al protagonista porque un insecto le había saltado en sus manos, y por si no fuera poco, Sora estaba a punto de encontrarlos a ambos. Mientras ambos estaban en esa posición, intentaban no hacer ruido para que Sora no los encontrara, pero Rico le pide a Shizuku que mejor se separen, puesto que sería malo si los encontraba de esa manera, cosa que no podía ella, puesto que tenía un insecto en su espalda, por lo que sin más remedio el prota se ofreció a quitárselo. De esa manera, ella le iba indicando en dónde se encontraba el insecto. A Rico se le hacía algo raro que Shizuku le tuviera miedo a los insectos ahora, porque antes, cuando estaban pequeños, los agarraba con la palma de la mano, pero Shizuku le deja claro que eso fue antes. Ahora, por ahora, no puede contra ellos. Eso no se le hizo algo lógico a Rico, ya que si sabía que le tenía miedo a los insectos, no entiende por qué se escondió en un lugar como ese, y eso fue porque ella se había emocionado por jugar a las escondidas. Así que luego de que le quitara el insecto, le pide que se quite de encima, pero Shizuku no quería, ya que si se movía mucho, Sora los iba a encontrar por eso. La situación que estaba pasando el prota era demasiado incómoda, ya que aunque estaba muy calmado, podía ser consciente de lo que estaba pasando sin dejarse llevar por el momento. En ese momento, Shizuku le menciona a Riku que su corazón estaba latiendo muy rápidamente, y puede ser que por ese motivo los termine encontrando Sora, pidiéndole que mejor que se calmara. Este lo sabe, echándole la culpa porque se le estaba acercando demasiado.
Ella lo sabe, pero aún así quería que le dijera directamente que es por su culpa que su corazón estaba latiendo bastante rápido. Rico, sin más opción, le menciona muy nervioso que puede que sea por su culpa que se sienta de esa manera, pidiéndole que no lo culpe, ya que cualquier hombre que estuviera en esa situación estaría muy nervioso. Esas palabras alegraron mucho a Shizuko, puesto que le gusta que Riku se sienta así por ella. De alguna manera se sintió aliviada al ver que Riku sí tenía interés en ella, porque anteriormente le había demostrado lo contrario. Sonrojada por ese hecho, le revela que también está muy nerviosa. El ambiente se estaba tornando muy romántico, por lo que ella se le empieza a acercar de poco a poco al grado de que casi le da un beso. Pero el prota la detiene porque Sora estaba algo cerca, escuchando cómo su amigo se estaba quejando de algo que había pasado entre ellos, que hizo que se distanciaran mucho. Un poco más tranquilas las cosas, notaron que ella se había ido, por lo que Shizuko se disculpa mucho con el prota, dándole un beso directamente y yéndose corriendo hacia otro lado. Justo en ese momento, Sora lo termina encontrando porque había gritado fuertemente. Riku le revela que se había asustado porque le cayó según agua a su espalda, haciendo que Sora se enojara por haberlo hecho preocupar por nada. Shizuko estaba muy sonrojada por haberle besado al prota, diciendo que en ese momento se hubiera hecho posible un poco antes, no especificando a qué era lo que se refería. Por otro lado, el par de amigos estaba dando una ducha juntos porque resulta que mientras ambos estaban buscando a Shizuko se terminaron tropezando y cayeron directamente a un río. Sora le echa totalmente la culpa a Rico, puesto que según este lo había empujado, y por ende se habían caído los dos al río, cosa que negó completamente el prota, puesto que en su versión menciona que fue culpa de Sora porque lo tomó con fuerza para que ambos cayeran juntos, iniciando una competencia en donde aguantaran más la respiración sería el ganador. En ese justo momento Shizuko los llamó para avisarle que ya estaba lista la comida, entrando al baño en ese momento para encontrar al par de amigos en una posición que deja bastante a la imaginación, haciéndole burla con que los dejara otros 30 minutos solos para que terminaran. Un poco más tranquila las cosas, Riku estaba algo emocionado de volver a probar la comida casera de Shizuko. Ella le revela que le trae muchos recuerdos cocinar para ellos, puesto que en esa cabaña solía aprender a cocinar junto con su tía. El prota quedó muy encantada por su comida, aunque Sora menciona que su comida sabía mejor porque estaba lleno de amor, dándole una probada al prota para que lo comprobara él mismo. Este en un tono de sarcasmo se lo confirma, cosa que no le gustó para nada a Sora porque se lo había dicho en tono de broma, pero la realidad era que ambos platillos sabían igual, cosa que le confirma a Shizuko. Pero Sora aseguraba que el que tenía más amor era que sabía más rico. Ella, mientras se lo quedaba mirando a Rico con una mirada coqueta, menciona que puede que tenga razón, empezando un nuevo juego entre el conjunto de amigos. En la madrugada el prota se había levantado, dándole risa que Sora se hubiera quedado dormido durante el juego, porque se estresó de que no pudo ganar, levantándose para volver a su habitación y dormir solo porque no quería traicionar más de lo que ya había hecho a su amigo. Pero al salir de la habitación se encontró con Shizuko, con quien se queda un poco conversando. Ella le revela que tomó una de sus playeras para ponérsela, pero que no se preocupara porque se le devolvería después de lavarla. Así no le burla con que si quería que se la devolviera ahora se la daría, cosa que no aceptó para nada el prota. Cuando de repente ella le pregunta si le sorprendió el beso que le dio antes, mencionando que solo fue una broma. Sin embargo, si quería lo pudieran volver a hacer hasta ahora. Le dejan claro que no quiere porque de lo contrario no habría vuelta atrás y no quiere arruinar la amistad que tienen los tres hasta ahora. Ella riéndose no entiende por qué las cosas resultaron ser como son, mejor yéndose a su cuarto a dormir, pero al día siguiente ella ya se había ido. Mientras el prota no paraba de pensar que Shizuko le dio un beso, estando muy confundido porque no entiende lo que en verdad siente Shizuko hacia él. O del momento, una chica aparece en escena no sabiendo de quién se trataba. La chica, aunque al principio es una entrada bastante dramática, se terminó cansando de sus piernas en ese momento, y como ya no podía más sostenerse se terminó cayendo encima del prota. Ese incidente le hizo recordar a Rico quién era la chica, pues resulta que la chica se llamaba Unami Umimi, no recordándola al instante porque había pasado demasiado tiempo desde la última vez que se vieron. Unami, de una manera muy coqueta, le menciona que como una chica hermosa lo fue a visitar desde lejos, refiriéndose a ella misma, le alegró mucho que la recordara en ese momento, pidiéndole que le diga algo por el tanto tiempo que estuvieron sin verse. En forma de broma le pide que se quite de encima porque estaba muy pesada, haciendo que Unami se enojara demasiado por ese comentario. Un poco más tranquila las cosas, el prota le ofrece té para que pudieran conversar un poco, preguntándole cuánto tiempo lleva en el pueblo. Unami le cuenta que lo primero que hizo fue ir a verlo, pero como vio la entrada cerrada, se saltó su pequeño jardín para poder encontrarlo dormido a tan solo abrir la puerta, por lo que se tuvo que esperar 1 hora y media para poder sorprenderlo y dejarlo dormir a gusto. Rico, pensando que su amiga había venido a pasar el rato, le pregunta cuánto tiempo estará en la ciudad,
por lo que ella le revela que se ha mudado a la casa de su abuela por motivos familiares, así que van a ir a la misma preparatoria a partir de mañana, no viéndole problema porque al estar al lado del prota se sentía muy segura. Riko, sonrojado por ese motivo, le menciona que ha notado que Unami se ha vuelto muy buena dando cumplidos, recordando que en el pasado ambos iban al mismo club y él confiaba mucho en él, notando que había tenido un cambio muy drástico refiriéndose a su físico, por lo que al día siguiente lo fue a ver a su salón de clases muy contenta. Toda la clase del prota, incluyendo a Shizuko, estaba muy confundido por quién era esa chica, así que Unami se llevó a Riko para que le enseñara a la escuela, notando que Shizuko se le estaba quedando mirando muy enojada. Dejando eso de lado, ella le pregunta si va en la misma clase que Shizuko. Este se lo confirma preguntándole si acaso ya la conocía antes. Unami se lo confirma diciéndole que es una chica bastante linda, pero no se hacía de menos porque ella ya se había convertido en una chica realmente hermosa, cosa que no negó el prota porque sí era cierto. Justo en ese momento se va encontrando con Shizuko y Sora. Sora reconoce al instante a esa chica, por lo que cuando está a punto de decirle a Riko de dónde la conocía, Unami jala al protagonista para llevarse al otro lado rápidamente. Este les pide una explicación del por qué actuó de esa manera de repente. Ella entre lágrimas le empieza a contar que fue rechazado una vez más cuando se declaró, pues resulta que se le había confesado a Sora y este la había rechazado. Por otra parte, Shizuko estaba buscando a su amante para secundarle el té que se le había caído, por lo que cuando lo estaba buscando se encuentra con la sorpresa de que Riko estaba muy cerca de Unami, mirándolo con una cara de decepción total y mejor yéndose para otro lado. Volviendo con los amigos, Unami le revela a su senpai que fue exnovia de su mejor amigo Sora. Este, sorprendido por esa revelación, le pide que le cuente los detalles, pero primero le pide que seque las lágrimas, dándole un pañuelo para que se tranquilizara un poco y se limpiara la cara. Luego, volviendo con el tema central, ella le revela que cuando fue novia de Sora, sucedió cuando iba en segundo año de secundaria, pues resulta que Riko le contó muchas cosas acerca de su amigo Sora, cosa que se lo hizo notar Unami en ese tiempo, mencionándole que cada que tiene una oportunidad no duda hablar sobre sus amigos, estando algo celosa ya que ha llegado a la teoría de que no la ama tanto como dice. Este le dejan claro que sí la quiere, pero no de esa forma. Ella, para desviar el tema, solo le dice que estaba bromeando, ya que en verdad estaba enamorada de él, dándole celos de que jamás había puesto una cara tan emocionada cuando se trata de ella, preguntándose qué clase de persona era Sora y por qué su senpai le tiene mucho cariño, por lo que sin darse cuenta empezó a seguir con la mirada a Sora, llegando al punto de que lo llegó a confrontar por accidente, puesto que se terminó tropezando enfrente de él. Este, como todo un caballero, se ofrece a levantar sin ningún problema, y de la nada le emociona que le gustaba mucho. Al darse cuenta de lo que acababa de hacer, le pide que olvide todo lo que había dicho, pero Sora no le vio ningún problema a esa confesión. Ella le terminó revelando que como su senpai siempre se la pasa hablando de él, le dio curiosidad saber qué tipo de persona era, volviendo a repetir que olvidara todo lo que dijo anteriormente. Sora, al saber los sentimientos de Unami, se le confesó en ese momento y empezaron a salir como novios. Ella cuenta que solo duraron algunos meses, hasta que la terminó porque había encontrado a una persona que en verdad le gustara. Riko, confundido, le pregunta por qué no se lo había dicho antes, y eso fue porque el mismo Sora le pidió que no se lo contara. Y aunque ese hecho la puso triste, no le quedó de otra más que aceptarlo, puesto que sabía que no quería que nadie supiera que era su novia. El prota, con tal de animarla, le pide que no se ponga triste, contándole que desde antes ya era una chica muy linda, solo la cara lo pulió para darlo a demostrar. De esa forma cualquier hombre caería rendido ante sus pies, por lo que ella le pregunta si esa aclaración lo incluye a él, pero al ver que su senpai dudó, le pidió que no se lo tomara tan en serio porque era una broma, queriendo que la anime de esa manera cuando se empiece a sentir triste y yéndose rápidamente para su clase. Así que cuando el prota estaba pensando en lo que había pasado, Shizuko aparece en escena para sentarse a su lado. Enojada por lo que vio anteriormente, está a punto de preguntarle si en realidad besó a Unami, pero mejor no le dice nada, bebiéndose el té que según le había traído y dándole de probar al prota para que tomara un poco, cuando de la nada lo terminó besando. Es asustado por lo que estaba pasando, la aleja rápidamente, preguntándole por qué lo hizo. Ella, con una mirada coqueta y sin intención de detenerse, le dice que se estaba aguantando las ganas de hacerlo desde hace rato, gustándole la forma en que se demuestran su amor, y lo siguió besando sin parar. Como era de esperarse, el prota ya se estaba dejando llevar por el momento. Lo curioso es que alguien desde las sombras les estaba tomando fotos mientras el par de tortolitos estaban comiendo prácticamente. Pues resulta que Unami, al ir de camino a su clase, notó que el pañuelo que le había dado su senpai se lo olvidó, y como no quería darle molestias a Riko, decide mejor regresar para recuperar el pañuelo. En el transcurso del camino no puede creer que su primer día de clase resultaron las cosas de esa manera, por lo que cuando llega al lugar se encuentra con su senpai besándose a Shizuko.
Ella quedó completamente en shock por lo que estaba viendo, saliéndose las lágrimas en ese momento porque no se le hacía justo lo que estaba pasando. Cuando de momento, y de alguna manera Shizuku notó que alguien los estaba viendo, dándose cuenta inmediatamente que Unami vio todo lo que estaba pasando, así que sin pensar lo quita rápidamente a Shizuku para ir tras ella, pero Shizuku la detiene para que no se fuera. Con una cara muy seria le pregunta si en serio va a ir tras ella. Este se lo confirma, porque tiene que darle una explicación de todo lo que estaba pasando, pero eso no se lo hacía algo lógico a Shizuku, porque a poco le va a decir que se estaba dando unos becerros con la novia de su mejor amigo, pidiéndole que no le dé importancia a eso y mejor continuara en donde lo dejaron. Por lo que cuando estaban a punto de continuar, el prota la detiene. Eso lo había malinterpretado Shizuku, pensando que en realidad no le gustaba como pensaba, pero le dejan claro que le alegra mucho que sus sentimientos según sean mutuos, y no es que no quiera continuar, pero no quiere que la relación que tiene con su mejor amigo termine de esa forma, yéndose rápidamente tras Unami para explicarle todo lo que estaba pasando. Shizuku cae en consideración dándose cuenta de la basura de persona que es, cosa que sí es cierto, pero aquí no estamos para juzgar, cada quien es feliz como quiera. Dejando eso de lado, tanto Riku como Unami estaban frente a frente conversando, y en un principio ella actuaba como si nada hubiera pasado, pidiéndole perdón por haber llamado tan repentinamente para que fuera a verla. Eso sí que se le hizo raro a Riku, puesto que después de que le estaba buscando como desesperado para aclararle todo lo que había visto, y él le pregunta el truco para que pueda mantener una amistad pura y duradera, tomando como premisa que las amistades que tenía Riku eran muy duraderas, y ya como tenía experiencia cómo hacer buenos amigos, quería que le diera algunos consejos. Ese no estaba entendiendo nada de lo que estaba hablando, así que Unami fue más directa, diciéndole que su senpai ha cambiado mucho desde la última vez que se vieron, porque después de todo es una persona que besa a sus amigos, diciéndoselo con una cara muy seria mientras lo miraba. Unami, en forma de reclamo, le menciona si en verdad besa a sus amigos. Haciéndose el desentendido, no acepta lo que hizo, pero Unami le pide que no se haga el tonto con ella porque lo vio con sus propios ojos, así que no sirve de nada ocultarlo, mencionándole que había pensado que tenía una relación que iba más allá de una simple amistad, acercándosele de repente y preguntándole si igual la puede besar, presionándolo para que lo hiciera y acercándosele demasiado al grado de darle un beso. El prota, como era de esperarse, no se lo permite, cosa que pudo suponer Unami, ya que sabe que no besaría a cualquiera, mordiéndole fuertemente por haberle mentido anteriormente, pidiéndole que no lo malentienda, porque jamás intentó besarlo, solo lo puso a prueba, queriendo que le explicara en ese momento por qué se besó con la novia de su mejor amigo. Riku sin más remedio accede a contárselo, aunque no se nos explica qué fue lo que le contó verdaderamente, pero eso nos dio a entender que no le dio muchos detalles sobre su relación. Unami, al estar un poco más en contexto, también estaba confundida del por qué Shizuki estaba jugando con un par de tontos, preguntándole en ese momento qué es lo que verdaderamente siente hacia ella. El prota, muy dudoso, no puede dar una respuesta firme a su aclaración, ya que lo único que pensaba era que los tres, refiriéndose tanto a Shizuku como a Sora, siguieran siendo amigos. Además de que Unami notó una particularidad que decía mucho de su relación, pues resulta que anteriormente Riku llamaba a Shizuku por su nombre de pila, y ahora por ahora le llama por su apellido, pidiéndole una explicación del por qué lo hace de esa manera. Este nervioso le termina revelando que como Shizuku es la novia de su amigo, no quería que se sintiera incómodo Sora al ver que son muy cercanos. Unami sabía de alguna manera que su senpai estaba mintiendo, pidiéndole que la mirara a los ojos cuando le estuviera hablando, dando por hecho que lo hacía de esa manera porque está reprimiendo mucho sus sentimientos que siente hacia Shizuku, y al ver que Riku no hizo nada para negarlo, lo confirmó, no culpándolo por haberle sentido amor hacia ella, pidiéndole un favor en ese momento, pero no se nos especifica qué es exactamente. Por otro lado, mientras Shizuku se daba un baño, llegó un mensaje de Riku, en donde le menciona que tiene un pequeño favor que pedirle. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Atsuno Kanojo. Espero que les haya gustado, y si fue el caso, les agradeceré mucho que le dieran mucho apoyo a este video, dejando tu like y comentario me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Rosilio Puro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.